química orgánica. La química orgánica estudia, ¿cierto?, las propiedades de reacciones y todo aquello que involucra los compuestos que contienen carbono como átomo central y también, además, poseen otros elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y también el azufre, ¿ya? Los compuestos orgánicos forman parte esencial de los seres vivos, ya que forman la estructura, las proteínas, y permiten que ocurran todas las reacciones químicas, ¿ya? Los compuestos inorgánicos se los nombro porque, para que puedan diferenciar y hacer la contraparte de los orgánicos, ¿ya? Existen algunos elementos inorgánicos que también pueden poseer carbono, pero todos son derivados de minerales, principalmente, ¿ya? Y estos minerales son los que forman parte de la Tierra, ¿cierto? Y también hay gases que son de características inorgánicas. El agua también es un compuesto inorgánico, ¿ya? Entonces, cuando pensemos en inorgánico es como lo inerte y aquello que acompaña nuestro ecosistema, como los componentes que no están vivos, pero que están presentes y cumplen otras funciones, principalmente minerales, gases y agua, ¿ya? Entonces, vamos a centrarnos en los compuestos orgánicos y entre ellos un compuesto muy representativo es el petróleo, ¿ya? Petróleo es una especie de aceite espeso que tiene un origen orgánico. Ya se dice que la materia orgánica sometida a presión, a condiciones ya extremas y al haber pasado muchos años se convierte en petróleo. Y estos están acumulados, ¿cierto?, muy abajo en la tierra o a veces en el mar. Y para nosotros son muy importantes ya que nos proveen de energía, ya nos ayudan a generar energía. ¿Qué es el petróleo? Es una mezcla de hidrocarburos. Ya los hidrocarburos son compuestos químicos que tienen carbono e hidrógeno, ¿ya? Además pueden haber otros elementos como azufre, oxígeno, nitrógeno en pequeñas cantidades, ¿ya? Cuando hay depósitos de petróleo también hay depósitos de gas natural, ¿ya? Entre ellos el gas natural tiene un porcentaje de otro compuesto que se llama metano, que también es un hidrocarburo, etano, propano y así. Después se van a ir dando cuenta que estos nombres, nosotros vamos a darnos cuenta que este nombre nos va a indicar el número de átomos de carbono, ¿ya? Pero eso va a ser. Entonces, generalmente el petróleo se encuentra en los pozos, ¿cierto? Y está acompañado de gas natural y luego las distintas otras capas de la tierra. Este petróleo se puede destilar. ¿Qué quiere decir destilar? Lo vamos a someter a temperatura y cuando van aumentando la temperatura, debido a los puntos de ebullición que van a ir generándose, vamos a tener distintas temperaturas a las cuales van a salir distintos componentes, porque este petróleo tiene muchos componentes que van a ser de utilidad, ¿ya? Entonces hay algo que se llama destilación fraccionada, que es cuando se somete a altas temperaturas, este petróleo, van a ir saliendo los distintos componentes de este petróleo, ¿ya? Y se van a ir sacando fraccionadamente. Esto es lo mismo que el proceso de refinación del petróleo. Ahora, algunos de estos componentes nosotros los vamos a obtener en forma más pura y otros vamos a tener que volver a hacer un proceso para que queden con más pureza. ¿Qué obtenemos de la destilación fraccionada del petróleo? Lo que primero sale, es decir, los que tienen menor punto de ebullición, son los gases, ya que a los 20 grados de la destilación del petróleo ya se comienzan a evaporar. Después vienen las gasolinas, el queroseno, que es la parafina, el gas oil, que es un tipo de combustible que utilizan los aviones, las embarcaciones, perdón, la cambié. Después vienen los lubricantes, ¿ya? Generalmente es aceite, ¿cierto? Para motor, de auto, incluyendo subproductos de crema, para fabricar plástico, etc. Todo esto se obtienen ya aproximadamente los 400 grados Celsius. Y también tenemos el asfalto, que es el residuo que no se evapora y que queda ahí en el conchito de la destilación fraccionada.
¿Para qué se utiliza el asfalto? Se utiliza para rellenar las calles, las carreteras, ¿cierto? Y también tiene otras utilidades que no son tan grandes como el de las construcciones de calles, ¿ya? Entonces, tenemos distintas fracciones del petróleo. Ya, todo este petróleo está junto y cuando lo sometemos a destilación fraccionada, comienza a separarse en distintas fracciones. La fracción pesada es la que queda abajo, la que no se evapora al tiro, ¿cierto? Y las fracciones ligeras son las que comienzan a evaporarse antes. Y una vez que empiezan a bullir, ¿cierto? Se separan por conductos, los van llevando. Tenemos los gases, que son gases de refinería, el GLP, que es un tipo de gas especial para la calefacción doméstica e industrial. Después tenemos las gasolinas, ya que se utilizan en los automóviles, y la nafta, que es una materia prima para productos químicos, disolventes, etc. Esas serían nuestras fracciones ligeras. Recuerden que lo que necesita una menor temperatura para ebullición es lo que sale primero. Entonces, al ir aumentando la temperatura, van saliendo otras fracciones, como el queroseno, el gas oil, y vienen también los fuel. Fuel oil son principalmente materias primas, ya el ligero se utiliza para combustible para buques y locomotoras, y después viene todo lo que es lubricantes, ceras, cremas, aceites, etc. Y el asfalto, que es lo que queda abajo, que inclusive a los 500 grados Celsius no se evapora, queda ahí acumulado, y se utiliza para la pavimentación, para el techado, como impermeabilizante, etc. ¿Ya? Entonces, esos son los principales subproductos de la destilación fraccionada o refinación del petróleo. Ahora, existen algunos procesos químicos, como los que les voy a contar yo, que se utilizan para mejorar algún tipo de producto del petróleo. Por ejemplo, el craqueo catalítico, o también llamado cracking, se utiliza para mejorar las bencinas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un hidrocarburo, fíjense, esta es la estructura de los hidrocarburos. Tengo carbonos que están unidos a los hidrógenos y tengo un hidrocarburo muy largo. ¿Y qué voy a hacer yo? Mediante algún tipo de catalizador químico, que puede ser óxido de aluminio, óxido de silicio, voy a cortar. Y voy a cortar y voy a formar voy a formar dos moléculas que me van a prestar mayor utilidad que esta molécula grande. Ya, por ejemplo, acá voy a obtener el octano, que es una gasolina que es muy utilizada, y el etano es un gas. Entonces voy a tener dos subproductos que me sirven más que el decano, que es esta molécula grande. Entonces el cracking o craqueo catalítico me sirve para cortar, por decirlo así, o romper moléculas para obtener productos de mejor calidad. ¿Ya? Ahí está, el cracking es como romper moléculas. Entonces tengo una molécula grande y con un catalizador formo moléculas más pequeñitas. Por ejemplo, diésel, queroseno, gasolina, etcétera, con un menor número de carbonos. Ahora, el número de carbonos, mientras más carbonos, más pesado es el compuesto. Los gases, ¿cierto?, que salían primero en la fracción de la destilación del petróleo, tienen menos cantidad de carbonos. Ahora, a medida que más se demora en ir evaporándose o ir saliendo de la destilación fraccionada, quiere decir que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Otra cosa importante de conocer es el tema del octanaje en bencinas. Ya, el octanaje, perdón, la cambié. El octanaje en bencinas tiene que ver con el poder antidetonante en comparación con una molécula guía que es el isoctano. Entonces, cuando hablamos de poder detonante, es que reaccione el combustible, pero sin incendiarse. ¿Me entienden? Yo voy a encender el auto y la combustión que ocurre en el motor, ¿cierto? Va a proveer de una chispa para que encienda la batería y finalmente haga andar el motor. Ahora, yo necesito que esa chispa sea controlada y no que me produzca un incendio, que me incendie el auto. Por lo tanto, el octanaje en benzina nos indica el poder antidetonante, es decir,
nos va a ayudar a encender, ¿cierto? O realizar nuestra reacción de combustión en forma segura. Antes, hace muchos años atrás, se utilizaban gasolinas que contenían plomo, ¿ya? Entonces, este plomo se utilizaba para mejorar este poder antidetonante, pero se dieron cuenta, ¿cierto?, que este plomo es altamente tóxico. Entonces, cuando los motores lo utilizaban, liberaban cantidades grandes de emanaciones de gases con plomo que eran que es tóxico, se acumula en el cerebro, provoca daños neuronales, daños en relación al aprendizaje, ¿ya? Entonces, es muy tóxico y dejaron de utilizarlo, ¿ya? Ahora, empezaron a utilizar otros compuestos que sí servían como antidetonante, pero no tan tóxicos como el plomo. Ahora, el petróleo, ¿cierto? Como sabemos que obtenemos tantos productos de él, es de gran importancia, sobre todo para la producción energética, ¿ya? Casi el 87% del petróleo se ocupa para energía, ¿ya? Y solo un porcentaje más chiquitito se ocupa como materia prima. ¿Materia prima de qué? De todos los productos que se derivan del plástico. Todos aquellos, las cremas, las siliconas, los aceites, todos esos productos son derivados del petróleo, incluso algunos aceites para comer. Por eso que es tan importante comprar aceites 100% vegetales, ¿ya? Todo eso proviene del petróleo. Entonces, el aumento en el uso del petróleo es muy grande, ¿ya? Para todos los usos, para todos los usos. Algo importante que tienen que conocer, ya que estamos trabajando con productos que se llaman combustibles fósiles, que son el carbono y sus derivados, es, ya, pues no raya, son las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión siempre van a utilizar un combustible, un comburente, que es el oxígeno, y van a formar agua y dióxido de carbono. Estas reacciones de combustión ayudan, ¿cierto?, a generar calor. Por eso es que son tan utilizadas. Y todos estos combustibles generalmente son derivados del carbono y del petróleo, porque producen grandes cantidades de calor y de energía, incluyendo, ¿cierto?, el carbono inorgánico. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que al utilizar tanto estos combustibles fósiles, aumentan la temperatura, aumentan la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que va a generar algunos problemas de tipo ambiental. Entre ellos está el efecto invernadero. El efecto invernadero ocurre cuando los rayos solares llegan a la Tierra y quedan atrapados sin poder salir, y esto genera que el calor quede acumulado y dando vueltas, ya generando calentamiento global. ¿Por qué queda atrapado este calor proveniente de los rayos solares? Porque hay una gran cantidad de moléculas de gases que producen el efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, que tiene en sus enlaces la capacidad de estirarse y de moverse, ¿ya? Esta es la molécula de dióxido de carbono, y cada vez que hace estos movimientos, el dióxido de carbono libera y suelta y guarda la energía, ¿ya? Por lo tanto queda dando vueltas y no sale de la atmósfera. Entonces esto provoca el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura terrestre y que tiene distintas consecuencias, ¿cierto?, negativas para nuestro planeta, como es, ¿cierto?, el derretimiento de nuestras fuentes, ¿cierto?, la cordillera, la nieve, las reservas de agua, aumenta la acidez del océano, ¿ya? Porque este dióxido de carbono se disuelve en las aguas, y aumenta y provoca, ¿cierto?, que el clima sea mucho más extremo, aumenta las sequías, pero por otro lado aumenta las lluvias, una serie de problemas que después vamos a ir viendo con tiempo. El carbón es
también una fuente de energía muy utilizada, ¿cierto? Y este carbón se forma, ¿cierto?, por la quema, ¿cierto?, de madera, de bosques, ¿ya? Y se fue fosilizando, por decir así. Ahora, existen distintos tipos de carbón, ahí ustedes pues van a ver de qué están compuestos, ¿ya? El que más, por ejemplo, en Chile se utiliza el de turba y el de hulla, principalmente porque tienen mayor porcentaje de carbono, entonces mientras más carbono tienen, mejor combustible es. Ahora, el gas natural es una mezcla, ¿cierto?, también de combustibles fósiles, pero que son un poquito más limpios y no causan tanto daño como los derivados del petróleo, ¿ya? El gas natural se encuentra siempre cercano a un pozo petrolero, ¿cierto? Y hoy en día tiene grandes usos. El biogás ya son recursos renovables. ¿Por qué? Porque la idea es que no se utilicen tantos combustibles fósiles y derivados del petróleo, porque como liberan tanto dióxido de carbono, la idea es generar otro tipo de combustibles más amigables con el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, ejemplo de esto es el biogás, que también es un recurso energético, es alternativo al petróleo, ¿ya? Pero se deriva de la fermentación, ¿ya? Por ejemplo, de la descomposición bacteriana de algunos alcoholes, ¿ya? Y de algunos otros componentes. También se puede producir energía a través de la biomasa, es decir, por ejemplo, tenemos aceites o algunos otros desechos que por una acción similar, por ejemplo, utilizando algunas bacterias de forma natural, se convierte también en energía. El etanol también se puede utilizar como energía, ¿ya? Y también se utiliza como elevador de octanaje en bencinas. Y hay una producción de bioetanol, ¿cierto? Que a través de distintos compuestos, ya sea, por ejemplo, almidones o azúcar fermentado, producen etanol y esto nos sirve como energía. Incluso se podría echar a andar un motor de un automóvil o de una maquinaria gracias a este combustible que proviene de origen vegetal y que no libera dióxido de carbono al ambiente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar combustible alternativo? Es la baja contribución que tienen de dióxido de carbono a la atmósfera, que a pesar de que es un beneficio por la cantidad energética que produce, también es un problema por la contaminación, el efecto invernadero, ¿cierto? Y el calentamiento global. Se plantea también obtención de algunos combustibles como de hidrógeno, pero el hidrógeno es peligroso porque explota. Por lo tanto, es complicado el almacenamiento y todavía no se ha hecho de forma masiva el uso de este combustible.